Hoy tenemos un tema muy especial, se llama inmunosenescencia y el riesgo de COVID-19. Me permito presentarme, mi nombre es Beatriz Mena Bejarano, soy profesora de la Facultad de Medicina, adscrita al Departamento de Movimiento Corporal Humano, y hoy contamos con la agradable presencia de nuestra invitada especial, la fisioterapeuta Ivonne Johanna Rodríguez. Ella es profesora auxiliar, adscrita al Departamento de Movimiento Corporal Humano, especialista en cuidado crítico, magíster en fisiología y candidata a doctorado en ciencias biomédicas. Actualmente está realizando su tesis de doctorado en el grupo de inmunología y medicina translacional bajo la dirección del doctor Carlos Alberto Parra. Su investigación busca identificar cambios en las células del sistema inmune asociados con el envejecimiento, un proceso que ha sido denominado inmunosenescencia. Bienvenida, Ivonne. Antes de darte el micrófono, voy a permitirme recordarles algunas recomendaciones para que tengamos buena conectividad. Es importante que todos tengamos cerradas las cámaras y los micrófonos. En caso de que tengan preguntas, las pueden ir escribiendo por el chat y al final de la sesión las vamos a resolver. Y básicamente, en caso de que alguno tenga dificultad, que de pronto deje ver la presentación, se ubican con el cursor en la parte de contactos, en el nombre de la profesora Ivonne Johanna Rodríguez, y ahí le dan clic y van a poder acceder a la presentación, en el caso de que se llegue a caer la imagen. Ivonne, bienvenida a este espacio especial dirigido a toda la comunidad universitaria y a todas las personas interesadas en este tema a nivel nacional. A veces también tenemos personas que se conectan desde fuera del país y para nosotros es un orgullo que estés acá con nosotros. Muchas gracias, Ivonne. A la facultad, a la decanatura y al programa de fisioterapia. Muchas gracias a las personas asistentes. Espero la charla del día de hoy pues sea de gusto y provecho para todos y voy a tratar de ser breve y concisa en la mayoría de los términos. Entonces, para comenzar, voy a hacer un pequeño recorderis de las células del sistema inmune. Entonces, el sistema inmune se compone de poblaciones celulares heterogéneas que en su mayoría están en estado quiescente, pero tienen la capacidad de responder rápidamente a estímulos de patógenos, de inflamación o cualquier perturbación para defender al organismo de infecciones producidas por diferentes microorganismos como parásitos, virus, bacterias, etc. Dentro de las células de la inmunidad innata están las células dendríticas, los granulocitos que son como los basófilos, los eosinófilos, los neutrófilos, los macrófagos y las células natural killer, entre otras. Y en las encargadas de la respuesta inmune adaptativa están las células, los linfocitos T, que se clasifican principalmente en CD4 y CD8, y los linfocitos B, que son las células encargadas de generar anticuerpos. Dentro de la respuesta inmune, estas células son la línea de defensa primaria del organismo. Por ejemplo, en el caso de los monocitos, tienen receptores en la superficie de su membrana que son capaces de reconocer patrones asociados, patrones moleculares asociados a patógenos que son expresados en diferentes organismos. Cuando los monocitos sensan estos patrones moleculares asociados a patógenos, son capaces de generar unos cambios generales en sus dinámicas intracelulares, por ejemplo, modificaciones post-transduccionales, regulación metabólica, cambios en la modificación epigenética, cambios en el microambiente, y eso básicamente para iniciar una respuesta proinflamatoria para contrarrestar este patógeno. Sin embargo, estas células y esta respuesta inmunoinflamatoria debe ser finamente regulada porque puede inclinarse hacia una mala adaptación de la respuesta que favorece un perfil proinflamatorio que destruye el tejido donde se está produciendo la inflamación, y esto tiene mucho que ver, se los voy a mostrar más adelante, con la infección por el COVID. En el caso de la respuesta inmune adaptativa, tenemos los linfocitos B y los linfocitos T,
Los linfocitos B, como les dije, son los encargados de producir anticuerpos y los linfocitos T básicamente son los encargados de producir esa respuesta celular adaptativa y de memoria que va a permitir ser de largo plazo. Entonces, cuando una célula presentadora de antígeno identifica un patógeno, es capaz de presentarle a la célula T a través del complejo mayor disco de compatibilidad el antígeno, y el linfocito T lo identifica por el receptor de célula T, ¿cierto? Si recibe las señales moleculares adecuadas coestimuladoras y un ambiente proinflamatorio de citoquinas adecuadas, esta célula virgen es capaz de hacer una reprogramación hacia un programa efector que es capaz de destruir el antígeno. Cuando disminuye la carga antigénica, estas células que han expandido altamente entran en un programa de muerte celular programada, pero las células que van a quedar como de memoria son las que persisten en el tiempo, y a diferencia de las células vírgenes, estas células de memoria van a ser capaces de responder más rápidamente. Entonces, eso como una introducción general a lo que son las células del sistema inmune y más o menos cómo se da la respuesta inmunológica. Consecuencia de mejoras en la calidad de vida, en el saneamiento básico, especialmente en los países desarrollados, la expectativa de vida al nacer ha incrementado. Se espera que para el 2050 más de 2.000 millones de personas sean adultas mayores de 60 años. Sin embargo, eso trae unas cargas de enfermedades asociadas con el envejecimiento importantes para los sistemas de salud. Por eso, en las últimas décadas ha incrementado la investigación sobre el envejecimiento fisiológico. Particularmente el envejecimiento del sistema inmune es un factor de riesgo para desarrollar diferentes enfermedades, como el cáncer, las infecciones, las enfermedades cardiovasculares y los trastornos neurodegenerativos. Adicionalmente, la autoinmunidad también entra dentro de estas enfermedades asociadas con el envejecimiento. La inmunosenescencia es el nombre que se le ha dado a ese deterioro del sistema inmune con la edad. Las principales características que han sido descritas o claves para la inmunosenescencia es la disminución de las poblaciones vírgenes, el aumento de las poblaciones de linfocitos terminalmente diferenciados y el envejecimiento inflamatorio o inflammation. Entonces, es una inflamación crónica de bajo grado que persiste en los adultos mayores. A través de las diapositivas que les voy a mostrar, lo que intento es mostrar cómo la inmunosenescencia puede contribuir a la severidad del COVID-19 y por qué la tasa de letalidad alta en esta población, ¿cierto?, puede estar directamente relacionada con esos cambios con el envejecimiento. Entonces, para comenzar, ustedes pues ya todos deben saber que pues en diciembre del 2019 empezaron a aparecer unos casos de neumonía con etiología desconocida reportados en Wuhan, en la ciudad de Wuhan, China. Estos pacientes desarrollaban SRA y otras complicaciones severas como choque séptico, disfunción multiorgánica y en algunos casos llegaban a la muerte. En común, estos pacientes tenían que habían trabajado, que vivían cerca del mercado local de Huanan, en esta ciudad, que comercializa todo tipo de animales silvestres, incluso animales vivos. Dentro de las muestras de estos pacientes se encontraron, el Centro Chino de Prevención y Control de Enfermedades encontró un nuevo coronavirus que la OMS identificó como 2019 nuevo coronavirus. Brotes previos ha conocido la humanidad por coronavirus. Solo en este siglo, en el 2002, el SARS-CoV en China hubo un brote que fue pues contenido, y en el 2012 hubo un brote de MERS que también se asocia con una alta mortalidad, con infección respiratoria, pero que también fue contenido. Estos coronavirus normalmente pues hay infecciones en animales y en humanos, pero particularmente estos de los que hemos tenido brotes importantes se han transmitido de animales a humanos. Ya cuando la transmisión pues ha llegado a los humanos, se produce más fácilmente el brote entre de persona a persona. Diferentes análisis de ese nuevo coronavirus encontraron que
tiene una similitud, ya del genoma tiene una similitud de más o menos del 79% con el SARS que produjo el brote del 2012. Entonces, por eso se denominó SARS-CoV-2. Pero estudios más generales sobre el genoma de este coronavirus se encontró que tiene un 98% de similitud con un coronavirus que infecta normalmente a los murciélagos, que es el RAT-G13. Y otros coronavirus que infectan los pangolinis. Entonces se cree que esa fue la línea de infección hacia los humanos. Todavía no está completamente confirmado. Ese coronavirus pues generó un brote importante porque pues muchos de los pacientes que se infectan no tienen síntomas. Eso hizo que se propagara fácilmente, tanto que ha generado una crisis de salud sin precedentes en el mundo, pues en nuestra era. Y eso hizo que la Organización Mundial de la Salud generara la alerta de pandemia el 11 de marzo de 2020. Al día de hoy tenemos más de 6 millones de casos confirmados. Solo en el continente americano estamos llegando a los 3 millones de casos, con unas muertes cuantificadas en más de 370,000 casos. Sin embargo, de esos 6 millones de casos, el 80% presentan síntomas leves o moderados, que se caracterizan por fiebre, tos, dolor de garganta, malestar general, sin síntomas realmente que puedan poner en peligro la vida. Sin embargo, un 15% puede evolucionar a neumonía severa que requiere atención médica, se caracteriza por disnea, hipoxia e imágenes de ocupación alveolar. Y un 5% que evoluciona a una situación grave, que es el síndrome de dificultad respiratoria agudo, que se acompaña de choque séptico y disfunción multiorgánica. Ese 5% de pacientes requieren intubación y ventilación mecánica por falla respiratoria, y la tasa de mortalidad de esos pacientes incluso se ha calculado en un 60%, un riesgo alto de mortalidad en este 5% de pacientes que se complican. La tasa de mortalidad varía en los diferentes territorios, no tenemos una conclusión de la tasa de mortalidad con el COVID-19, pero puede estar asociada con la calidad de los sistemas de salud y pues la distribución poblacional de los países donde aparece. Varían los territorios de 0.2 al 10%. La mayoría de los casos fatales han ocurrido en pacientes de edad avanzada o con comorbilidades médicas subyacentes como las enfermedades cardiovasculares, la diabetes mellitus, el EPOC, la hipertensión arterial y el cáncer. Como les decía, la tasa de letalidad es mayor en los adultos mayores. Los niños han reportado una tasa de letalidad muy baja. Casi pues, no hay registros importantes realmente. En jóvenes, más o menos el 1%, mayores de 60 años, 4%, mayores de 70 años, 9%, y mayores de 80 años llega al 18 o 20%. Esta tasa de letalidad está directamente relacionada con la edad de las personas y con condiciones preexistentes asociadas generalmente con enfermedades del envejecimiento, como hipertensión arterial, diabetes mellitus, enfermedades neurodegenerativas, entre otras. El SARS-CoV-2 es un virus que es del grupo de los betacoronavirus, que se caracteriza por ser de doble hebra de RNA. Tiene una longitud, su genoma tiene una longitud de aproximadamente 20.700 nucleótidos. En el extremo 5' tiene una poliproteína ORF1ab que codifica aproximadamente para 15 proteínas no estructurales, y en el extremo 3' codifica para 4 proteínas estructurales importantes, que son la proteína espiga S, que es la que le da esta morfología de corona, la proteína nucleocapsidasa, la proteína de envoltura y la proteína de membrana. Esta es básicamente la estructura del SARS-CoV-2. Este virus ingresa a la célula al unirse con los receptores de membrana del receptor de angiotensina, convertidor de angiotensina 2, o de la molécula TMPRSS2, que favorecen el ingreso de este virus a las células. Una vez el virus ingresa, es capaz de iniciar la replicación viral,
madura y se libera para generar toda la patogénesis que causa la enfermedad respiratoria severa. La respuesta inmune contra este virus requiere una respuesta coordinada entre la inmunidad innata y la inmunidad adaptativa. Esto implica una cooperación eficiente entre células presentadoras de antígeno, linfocitos T, linfocitos B, y que todo el ambiente, el microambiente de la zona afectada, que normalmente pues, es el tracto respiratorio bajo, funcione correctamente. Cuando la célula es infectada, en este caso de la gráfica, una célula epitelial, es infectada por el virus, esa infección favorece que la célula entre en un programa de muerte programada que se ha denominado piroptosis. Con la piroptosis se liberan patrones moleculares asociados a daño, como el DNA y el ATP, y esto hace que células de la inmunidad innata, ¿cierto?, disparen una respuesta inflamatoria. Adicionalmente, las células de la inmunidad innata, como monocitos, macrófagos y células dendríticas, que son capaces de reconocer el virus, activen unas vías de señal. Después de que el virus es reconocido por las células, se activa una vía de señalización que va a favorecer la translocación del factor de transcripción NF-kappa beta, que va a favorecer la transcripción de interferones tipo 1 y otras citoquinas proinflamatorias como interleuquina 6 y factor de necrosis tumoral. Los interferones tipo 1 son importantes en la respuesta antiviral, entonces se asocia que una óptima respuesta de interferón tipo 1 va a favorecer una limpieza, un aclaramiento importante del virus, una limpieza de las células infectadas con un daño pulmonar mínimo. Sin embargo, cuando hay un retraso en esa respuesta de interferón tipo 1 o hay una disminución en esa respuesta, es cuando se va a tornar esa infección hacia una enfermedad severa en la que el estímulo inflamatorio va a persistir en el tiempo, se va a favorecer el daño tisular, la aparición de SRA por remodelamiento pulmonar con formación de membrana hialina y pues otras complicaciones que han sido descritas. En el caso de la inmunidad adaptativa, entonces cuando funciona esa respuesta inflamatoria, ¿cierto? La liberación de citoquinas por las células de la inmunidad innata favorece el llamado de linfocitos citotóxicos como CD4 y CD8, que van a favorecer la destrucción, que van a identificar las células infectadas y los virus infectadas por los virus para favorecer su destrucción. Sin embargo, cuando esa respuesta inflamatoria persiste en el tiempo, ¿cierto? Y es alta, va a favorecer que estas citoquinas inflamatorias como interleuquina 6 y factor de necrosis tumoral induzcan un fenotipo de agotamiento en estos linfocitos T que va en detrimento de la respuesta inmune. Lo que va a hacer es que persista la respuesta, persistan las células infectadas y haya mayor actividad inflamatoria que va a destruir las células. Entonces, por ejemplo, los linfocitos T en una adecuada respuesta son capaces de producir interleuquina 2 e interferón gamma con moléculas efectoras como granzima B y perforina que van a destruir las células infectadas por los virus. Adicionalmente, los linfocitos B son capaces de producir anticuerpos neutralizantes que van a favorecer la neutralización del virus para que macrófagos vengan y destruyan estas células infectadas y los virus neutralizados. Sin embargo, cuando la respuesta persiste en el tiempo, estos linfocitos no van a poder producir esas citoquinas efectoras ni esas moléculas efectoras como granzima B y perforina. Y adicionalmente, estos anticuerpos producidos por las células B pues no van a ser neutralizantes y lo que van a hacer es estimular aún más esa respuesta inflamatoria por los macrófagos para que el daño tisular persista y aumente en el tiempo. En este caso, viendo las dos caras de la respuesta inmune, lo siguiente es ver qué pasa con el envejecimiento. ¿Qué pasa en el envejecimiento per se para que cuando haya una infección por coronavirus, las personas tiendan más a generar esa respuesta inmune maladaptativa? Entonces, con el envejecimiento, como les había dicho, deterioran las características del sistema inmune. Ese deterioro depende mucho de los factores de riesgo durante la vida.
Entonces, por ejemplo, las infecciones crónicas, en el caso del citomegalovirus, que tiene una alta incidencia en nuestra población, va a favorecer una mayor inmunosenescencia. La obesidad o el estrés o el sedentarismo pues van a estimular esta inmunosenescencia que como les había dicho tiene unas características clásicas, cambios en las subpoblaciones, una inflamación de bajo grado crónica persistente, acumulación de linfocitos T con características senescentes que van a hacer que no cumplan muy bien sus funciones, un acortamiento de los telómeros y una resistencia a la apoptosis. Esta resistencia a la apoptosis tiene dos caras en la respuesta inmune realmente, lo vamos a ver más adelante con los linfocitos T, pero todos estos cambios lo que van a favorecer en el adulto mayor es una severidad de las infecciones. Principalmente, este cambio en las subpoblaciones de células vírgenes va a disminuir la capacidad que tiene el organismo de responder a patógenos nuevos, con los que nunca ha tenido contacto, como en el caso del coronavirus. Y la acumulación de células T senescentes disfuncionales va a ir en detrimento de la capacidad que tiene el sistema inmune de responder a patógenos ya conocidos, porque, por ejemplo, una reactivación del citomegalovirus. Importante, esta inflamación crónica de bajo grado, que ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, a manera de énfasis, los principales cambios relacionados con el envejecimiento en el sistema inmune, la involución tímica, ¿cierto? Que hace que desde la adolescencia disminuya la regeneración de linfocitos T. Esta involución tímica se asocia con un incremento de tejido adiposo en el timo. Adicionalmente, disminuyen las células epiteliales y una disminución importante en la producción de interleuquina 7, que es una citoquina importante en la regeneración de linfocitos T. Estos cambios, ¿cierto?, en la regeneración de las poblaciones de linfocitos T, pues directamente va a impactar la población virgen, que va a disminuir con el envejecimiento, van a incrementar las poblaciones de memoria. Estas poblaciones de memoria pues van a coincidir con una disminución en la diversidad del receptor de la célula T y va a haber un cambio, ¿cierto?, en la relación de linfocitos T, CD8 y CD4. En linfocitos B, básicamente, al igual que con la involución tímica, pero pues en una edad más adulta, hay cambios en la médula que disminuyen el recambio de estos linfocitos. Entonces disminuyen las poblaciones vírgenes, incrementan las poblaciones de memoria, ¿cierto? Y hay cambio en la producción de las inmunoglobulinas. Esto es importante para la especificidad de los anticuerpos y la respuesta a la vacunación en la edad adulta. El envejecimiento inflamatorio, que pues básicamente es un incremento de mediadores inflamatorios con la edad, un incremento en la producción de interleuquina 6, de proteína C reactiva, que esta inflamación persistente va a favorecer la disfunción tisular. En conjunto, todos estos cambios se acompañan de una disminución en la actividad de la telomerasa, una incidencia de los tumores con la edad, una susceptibilidad a la infección, esto es importante en el caso del COVID, autoinmunidad y reacciones inflamatorias y, importante también, una menor respuesta a la vacunación. Entonces, en esta gráfica vemos resumido lo que les he contado hasta ahora. Con la edad disminuyen las células de la inmunidad innata, ¿cierto? Pierden capacidad de identificar los patógenos para hacer la presentación antigénica, disminuyen las moléculas coestimuladoras y la producción de citoquinas importantes para una correcta activación de los linfocitos T. Hay menos linfocitos T vírgenes que puedan reconocer nuevos antígenos, ¿cierto?, en comparación con los jóvenes, y eso hace que la respuesta inmune en conjunto sea menor. Entonces, una respuesta a un antígeno primario, ¿cierto?, nuevo, como en el caso del SARS, es mucho menor en los adultos mayores. De igual manera, la respuesta ya de antígenos conocidos es menor en los adultos mayores. Entonces, de base, tenemos un sistema inmune que no va a responder adecuadamente a la infección. Ahora les voy a comentar características puntuales, ¿cierto?,
del brazo innato y del brazo adaptativo del sistema inmune y cómo se comportan y qué creemos que es lo que está pasando en el adulto mayor que se enferma por COVID y que desarrolla una enfermedad severa. Entonces, ¿qué hace que los adultos mayores, en el caso de la inmunidad innata, sean más sensibles a la infección más susceptibles a las infecciones? Los neutrófilos, los monocitos, los macrófagos y las células natural killer tienen un estatus inflamatorio basal, ¿cierto? Mayor que el que tienen los jóvenes. Estos adultos mayores circulantes tienen mayor factor de necrosis tumoral, algunas quimioquinas. En el caso de interleuquina 6 también es una característica de ese envejecimiento inflamatorio. Y adicional a este estatus inflamatorio basal, presentan disminución en algunas funciones importantes de estas células, como la capacidad de fagocitar células, ¿cierto?, o patógenos, la quimiotaxis, que es la capacidad de atraer otras células inmunes, y estos tienen características propias del envejecimiento, que es un estrés agudo producto de radicales libres. Este cambio, ¿cierto?, hacia un fenotipo proinflamatorio, que es una mala adaptación del remodelamiento que se da con el envejecimiento, va a favorecer una susceptibilidad mayor de los adultos mayores a las infecciones. Nosotros, en el grupo de Inmunología y Medicina Translacional, estamos realizando una investigación de los cambios con el envejecimiento en la población colombiana y hemos encontrado, por ejemplo, que los adultos mayores incrementan una población de monocitos que son proinflamatorios y en cambio disminuyen una población de monocitos clásicos que regulan un poco mejor esa respuesta inmunoinflamatoria. Adicionalmente, estos monocitos en conjunto disminuyen la expresión de una molécula importante en la presentación antigénica, que es la molécula HLA-DR. Esto, de alguna manera, ¿cierto?, está predisponiendo a que estos monocitos que son más proinflamatorios sean menos activadores de la respuesta inmunodadaptativa porque no presentan también los antígenos. Aquí les muestro dos gráficas de un estudio realizado por un grupo de Holanda en el que compararon diferentes pacientes infectados con SARS con diferentes niveles de severidad de la enfermedad y otras infecciones respiratorias y encontraron que la relación de la expresión de la molécula HLA-DR con las poblaciones de monocitos era mucho menor en los pacientes con enfermedad severa. Adicionalmente, la expresión sola de la molécula HLA-DR disminuía en los casos severos de SARS-CoV. Entonces, de base tenemos, ¿cierto?, unos adultos mayores que expresan menos esta molécula y que es una característica clave de los casos severos con COVID-19. En el caso de células natural killer, nosotros también, en el grupo de inmunología, hemos encontrado que los adultos mayores tienen un incremento en las poblaciones de natural killer circulantes. Y este incremento es básicamente dado por unas poblaciones que son poblaciones maduras que pierden el receptor de citotoxicidad clásico de las NKs, que es el CD56. Entonces, ¿qué puede estar pasando con esas NKs en la infección con COVID? Aunque en el artículo de la Universidad de Holanda del que les he estado hablando, no hay cambios significativos, ¿cierto?, entre las poblaciones de COVID, otros estudios sí han encontrado una disminución significativa de las natural killers circulantes. Eso se puede pensar que esas natural killers están migrando al pulmón, ¿cierto?, para favorecer más ese proceso proinflamatorio que se está dando en el pulmón, o que están entrando en un programa de muerte celular que hace que disminuyan esas células circulantes. Aquí les muestro una hipótesis que se ha dado dentro de esta natural killer circulantes, y es que los linfocitos T, CD8 principalmente, y las natural killer, en pacientes con infección por COVID severa, expresan un receptor inhibitorio que es el NKG2A. Ese receptor inhibitorio es importante en el contacto célula-célula para regular la proliferación de neutrófilos. Entonces, si las NK, ¿cierto?,
están expresando este NKG2A no son capaces de regular esta producción de neutrófilos. Y se ha encontrado que los pacientes con infección severa por COVID tienen neutrofilia, que es un factor de riesgo para peor desenlace. Entonces, si las NKs están presentando este marcador inhibitorio que es estimulado por la tormenta de citoquinas, no van a ser capaces de regular estas poblaciones de neutrófilos y por eso, ¿cierto? Es que en los pulmones de los pacientes con COVID, estos neutrófilos pueden estar activando más la inflamación como un círculo vicioso y el daño tisular, porque no hay quien los regule. Por otro lado, están la tormenta de citoquinas descrita ya en diferentes artículos en los pacientes con enfermedad severa por COVID-19. ¿Qué tenemos nosotros en los adultos mayores? Un envejecimiento inflamatorio crónico, basal, sin ningún estímulo, en el que los adultos mayores tienen mayor cantidad de citoquinas circulantes como interleuquina 6, interleuquina 8, factor de necrosis tumoral alfa, proteína C reactiva, ¿cierto? Este solo perfil en adultos sanos, mayores, está asociado con una mayor mortalidad. Si de base nuestros adultos mayores tienen un perfil proinflamatorio, pues fácilmente van a entrar en este proceso de tormenta de citoquinas. Esto pues es una hipótesis. Sin embargo, diferentes, no me salió aquí una tabla que tenía, diferentes estudios han mostrado que los pacientes con enfermedad severa, con COVID-19, presentan incremento en las citoquinas circulantes, especialmente interleuquina 6, que se relaciona con un peor pronóstico en estos pacientes. En el caso de la inmunosenescencia adaptativa, vamos a tener que, como ya les había dicho, las células vírgenes disminuyen porque hay involución tímica y el recambio se da básicamente por proliferación homeostática periférica. Esta proliferación homeostática periférica no suple la actividad tímica, porque estas células vírgenes de los adultos mayores tienden a la diferenciación celular y pues son en cantidad mucho menor que en un adulto joven. Adicionalmente, las células T reguladoras pues disminuyen las poblaciones vírgenes, ¿cierto? Tanto CD4 como CD8, y hay una expansión de las células residentes en los tejidos. En el caso de las poblaciones de memoria, pues hay un incremento en esas poblaciones terminalmente diferenciadas que tienen una corta vida y adicionalmente aquí es importante esto, un repertorio del TCR oligoclonal, o sea, es muy limitado a los antígenos que va a reconocer esos linfocitos T diferenciados. Estos linfocitos T diferenciados tienen unas características particulares, que son la menor expresión de moléculas C27, C28, CCR7, perdón, disminución en la longitud de los telómeros, disminución en la actividad de la telomerasa, aumento en la expresión de moléculas asociadas a la respuesta al daño del DNA, como la gamma H2AX y la MAP quinasa P38, adicionalmente un incremento en la expresión de marcadores que han sido asociados con maduración y con senescencia, como CD57 y KLRG1, y un incremento en los receptores inhibitorios y de activación propios de células NKs. Entonces, estos linfocitos terminalmente diferenciados CD8, ¿cierto? Que son clásicos de la inmunidad adaptativa, con el envejecimiento empiezan a adquirir características que son propias de células de la inmunidad innata. Ojo con eso más adelante. Resultados preliminares de nuestro estudio pues han confirmado efectivamente que en nuestra población, nuestros adultos mayores, tienen una menor cantidad de células vírgenes, linfocitos T vírgenes, a expensas de un incremento en las poblaciones terminalmente diferenciadas, que son estas efectorias de acá, comparado con los jóvenes. Esas poblaciones terminalmente diferenciadas expresan más marcadores de maduración, como CD57 y KLRG1, que si recuerdan la diapositiva en la que les mostré las características, son marcadores propios de un sistema inmune senescente. Entonces nosotros las encontramos
incrementadas en esas poblaciones terminalmente diferenciadas. ¿Qué pasa con eso? Cuando hay un repertorio menor de linfocitos T vírgenes, hay una menor capacidad de responder a patógenos nuevos. Entonces, por ejemplo, en el caso del brote en 1999 del virus West Nile, se encontró un incremento de la letalidad con la edad. Adultos mayores de 70 años tenían una mortalidad cercana al 20%, en comparación con menores de 50 años que ni siquiera experimentaban síntomas. En el caso del brote en el 2002 por SARS-CoV en China, los adultos mayores de 60 años tenían una mortalidad del 43%. Entonces, claramente, esa disminución en el repertorio de linfocitos T vírgenes está directamente relacionada con una menor capacidad de respuesta a patógenos emergentes. En esos linfocitos T terminalmente diferenciados, este grupo de la Universidad de Londres encontró que esos linfocitos terminalmente diferenciados, además de expresar, ¿cierto?, mayores moléculas CD57 y KLRG1, también expresaban más este receptor importante en la regulación de neutrófilos, NKG2A, ¿cierto?, y otro inhibidor, receptor inhibidor CD244. Adicionalmente, estos linfocitos terminalmente diferenciados se expresan más NKG2C y NKG2D, que son receptores de activación, pero propios de un fenotipo innato de células NK. Adicionalmente, ellos quisieron ver cómo estos linfocitos TC8 tenían la maquinaria de señalización de los linfocitos normal de los linfocitos T a través de la maquinaria de señalización del receptor de célula T. Encontraron que hay una menor expresión de esas moléculas propias de la señalización del TCR, como PLC, LSK y LAT. SAP70 aquí está incrementado, pero SAP70 directo se relaciona con la activación de NKG2D. Entonces tenemos un fenotipo, ¿cierto?, de linfocito T terminalmente diferenciado que empieza a adquirir características de célula NK. Entonces, ¿qué va a pasar con estos linfocitos en el envejecimiento cuando en el contexto de una infección por coronavirus? El TCR favorece una inmunidad específica. Entonces, va a matar directamente, específicamente al antígeno, ¿cierto?, que está generando la respuesta. Mientras que con los receptores de NK, esa respuesta no es tan específica. Entonces, es probable que con la inflamación pulmonar que se está dando durante la infección con el COVID, empiecen a aparecer bandos específicos de receptores de NK. Eso va a hacer que estas células migren al pulmón, se activen, ¿cierto?, por esos ligandos que están siendo producto de la inflamación, y lo que van a hacer es un círculo vicioso mayor inflamación pulmonar por esa activación inespecífica. Tienen una disminución importante tanto de linfocitos T como de linfocitos TCD8. Eso básicamente en los casos severos. Empiezan a presentar esa leucopenia, esa linfopenia característica que se asocia con peor pronóstico. Una de las hipótesis, y esto es resultado de las diferentes investigaciones que se han hecho con inmunosenescencia y sepsis, y es que las células presentadoras de antígeno, en ese contexto proinflamatorio persistente, empiezan a expresar el ligando PDL1, que es el ligando para el receptor PD1 en los linfocitos T. Cuando se activa este eje PDL1-PD1, no va a permitir la activación vía CD28 y moléculas coestimuladoras CD80. Entonces, en lugar de activarse propiamente el linfocito T, ¿cierto?, este eje PD1, PDL1, va a favorecer la inactivación de este T, de este linfocito T,
e incluso puede inducir la apoptosis en estas células. Entonces, es probable que la linfopenia vista en los pacientes con enfermedad severa por COVID esté asociada a esa activación del eje PDL1-PD1 que favorece la muerte apoptótica de los linfocitos T. ¿Qué es importante hasta acá? Y cabe resaltar es que no envejecemos igual. Todos vamos a envejecer diferente. Entonces, poner a todos los adultos mayores de 60 años en el mismo saco de riesgo, pues no es real. Primero porque la edad biológica es diferente en todos a la edad cronológica. Y eso va a estar directamente relacionado con los factores protectores y factores de riesgos que se tuvieron durante la vida. Es diferente el envejecimiento que va a tener una persona sedentaria, una persona obesa, una persona con consumo de alcohol, a una persona deportista, con hábitos con nutrición saludable, sin consumo de alcohol, de cigarrillo, de sustancias psicoactivas. Adicionalmente, todos los territorios envejecen diferente. Por eso, hacer un estudio de inmunosenescencia, a pesar de todos los estudios de inmunosenescencia que hay en todo el mundo, es importante hacer un estudio de inmunosenescencia en la población colombiana. Nosotros estamos expuestos a patógenos diferentes que en un país desarrollado. Estamos adicionalmente expuestos a virus tropicales, adicionalmente tenemos una exposición más alta a la influencia estacional. Eso hace que nuestra huella inmunológica sea diferente a la de cualquier parte del mundo. Por lo tanto, incluso ya hay un término acuñado para esta situación que es la inmunobiografía. En todos los territorios, dependiendo de esa huella inmunológica, pues nuestro envejecimiento va a ser diferente. No todos los pacientes presentan esta inflamación crónica de bajo grado. Y eso va a ser importante, ¿cierto?, en la respuesta a infecciones oportunistas, como en el caso del COVID. Y adicionalmente, no todos los adultos mayores responden a los programas de vacunación. Y eso es importante tenerlo en cuenta en este momento que se está buscando una vacuna general para el COVID-19. Los programas de vacunación anuales contra la influenza estacional tienen una efectividad cercana al 40%, que realmente no es una efectividad importante para una vacuna de ese nivel. Entonces, es importante tener eso en cuenta cuando se esté haciendo la investigación para las vacunas contra el COVID y sobre todo porque estamos hablando de una población de alto riesgo de mortalidad. ¿Qué nos queda y qué tenemos en este momento? Prevención. Entonces, esta imagen es de un artículo publicado en Science, de la importancia de utilizar las máscaras faciales, la capacidad que tienen las máscaras faciales de reducir las partículas con las cuales se puede tener contacto para la infección. Entonces, recomendar un uso riguroso del tapabocas, un lavado de manos también riguroso, mínimo 20 segundos cada 3 horas, y el distanciamiento social, que es importante. En resumen, y cosas importantes que espero que queden de esta pequeña introducción a la inmunosenescencia y los factores de riesgo para el desarrollo de enfermedad grave con el coronavirus, es que las características de la inmunosenescencia importantes es la disminución de las poblaciones de linfocitos T vírgenes, que esto está directamente conectado con una menor respuesta a patógenos emergentes. Y es por eso que los adultos mayores en este momento son una población de riesgo para la infección con SARS-CoV-2. Un incremento en las poblaciones de linfocitos terminalmente diferenciados, disfuncionales, que no van a permitir una óptima respuesta, incluso a patógenos que ya son conocidos por el sistema. Y 3, el envejecimiento inflamatorio, que es esa inflamación crónica de bajo grado que va a favorecer, ¿cierto?, una desregulación de esa respuesta inmune innata, propiciando ambientes proinflamatorios que van a favorecer el daño tisular.
En el caso de la infección por COVID-19, la severidad por COVID-19 se asocia con una desregulación de la respuesta inmune que favorece un ambiente proinflamatorio. La resolución de la enfermedad depende de una coordinada respuesta entre la inmunidad innata y adaptativa. Y esa coordinada respuesta generalmente está desregulada, ¿cierto?, con el envejecimiento. Las características del envejecimiento inmune pueden favorecer el desarrollo de la enfermedad. Es importante aclarar que todavía nos falta mucho por conocer de la infección por SARS-CoV-2. Todo esto es resultado de investigaciones emergentes, de hipótesis a partir de los diferentes estudios que se han hecho sobre el sistema inmune y sobre lo que tenemos conocido hasta el momento de la infección por SARS-CoV-2. Una pregunta importante es, ¿podemos estratificar el riesgo de los adultos mayores al COVID-19? Y esto es importante sobre todo porque no podemos mantener a los adultos mayores aislados todo el tiempo, ni los vamos a tener aislados de aquí en adelante, porque el SARS-CoV-2 está acá, no sabemos por cuánto tiempo, si llegó para quedarse. Entonces es importante definir si podemos estratificar el riesgo y de esa manera pues también permitir la calidad de vida para los adultos mayores. Y dado que son una población de alto riesgo que tienen unas características particulares de su sistema inmune, ¿cuál es la viabilidad real de generar una vacuna potente, ¿cierto?, para inducir respuestas celulares y humorales eficientes en esta población, sabiendo que es una población que de base no responde también a los programas de vacunación y que es la población de mayor riesgo? Por último, pues creo que me quedo con este tuit de Alejandro Gaviria para repensar, ¿cierto?, qué vamos a hacer, qué alternativas vamos a tener, porque estamos en la contradicción de quitarles la vida para supuestamente protegerlos de la muerte. Entonces es importante encontrar alternativas para proteger a los adultos mayores, pero sin dejarlos sin calidad de vida. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Ivonne. Excelente presentación. Tú de manera pues muy gráfica, muy explicativa nos muestras la relación de la inmunosenescencia como factor de riesgo para desarrollar estas infecciones. Vamos a ver si el público tiene preguntas. Yo, digamos, en términos de lo que tú expones, tendría una primera pregunta relacionada con si ustedes han encontrado alguna asociación de esta inmunosenescencia con relación, por ejemplo, a etnia, a raza o a ubicación geográfica, o la mayor característica que han encontrado es con relación a edad en adultos mayores. O sea, hay otros factores de tipo, por ejemplo, raza, ubicación geográfica, que también de pronto hayan en la literatura documentado. Sí, creo que se me pasó hablar un poco de eso durante la presentación, y es que, por ejemplo, en el caso de las infecciones latentes, por infecciones por virus como el citomegalovirus o el Epstein-Barr, esos virus, que son infecciones que persisten a lo largo de la vida, favorecen el envejecimiento prematuro. Y nosotros somos una población que tiene una alta incidencia de citomegalovirus. Tenemos una incidencia cercana al 70%. Sin embargo, en mi muestra de estudio, que es pequeña, tengo una incidencia del 80% de citomegalovirus. Eso, pues, de alguna manera, pues, se puede extrapolar que tenemos una población con una infección latente que va a favorecer el envejecimiento prematuro y vamos a tener más problemas con el envejecimiento. Muchas gracias. Y las implicaciones prácticas de todos estos avances, tú hablaste de estilos de vida saludable. Con relación, ¿se ha visto algún cambio con relación, por ejemplo, a los que son deportistas o más activos físicamente? ¿Tienen una mejor probabilidad? O sea, ¿pueden tener menos inmunosenescencia? Sí, incluso hay mucha investigación en Brasil con relación a la inmunosenescencia y el ejercicio.
No se han encontrado cambios importantes, por ejemplo, en la retracción de las poblaciones, porque pues eso está directamente relacionado con cambios en el timo y en la médula, pero sí directamente relacionados con ese envejecimiento inflamatorio crónico de bajo grado. Entonces, los deportistas son menos susceptibles a desarrollar ese envejecimiento inflamatorio. Y ahí ya es una ventaja. Perfecto. Oscar Mauricio te pregunta, ¿qué tanto se sabe de la calidad de TLRS conforme se envejece? ¿Cómo? Perdón. ¿Qué tanto se sabe de la calidad de TLRS conforme se envejece? Sí, por ejemplo, los resultados son contradictorios e incluso nosotros tenemos unos resultados y es que hay un incremento en la expresión basal de TLRs. Por ejemplo, el TLR4, si compara la expresión basal en relación con los jóvenes, está incrementado, pero no son tan respondedores a la estimulación como sí lo son los TLRs de los jóvenes, ¿sí? Entonces hay como una discrepancia en ese, porque sí favorecen una estimulación persistente, pero a una estimulación real no son tan respondedores como se esperaría y sí lo son los jóvenes. Sí, nosotros incluso tenemos datos de TLR2, TLR4, TLR3 y TLR9. Sí encontramos algunas diferencias entre las poblaciones, como les decía, más expresión a nivel basal, pero al parecer no son tan reactivos con la estimulación en el envejecimiento. Perfecto. Acá hay muchos comentarios de agradecimiento. Qué excelente presentación. Al parecer en este momento, hacia acá hay otra pregunta. Oscar Mauricio Rodríguez. Ok, gracias. ¿Y qué tan viable es inducir un entrenamiento inmune innato en ancianos? Es decir, ¿estos estudios que reprograman la inmunidad innata se han hecho en ancianos? Esa es una excelente pregunta. Y es excelente porque incluso clásicamente se hablaba de que la inmunidad que genera memoria es la inmunidad adaptativa, más no la inmunidad innata. En la última década se ha encontrado que células de la inmunidad innata son capaces de hacer una reprogramación epigenética que favorece la calidad de la respuesta a encuentros futuros con el mismo patógeno. ¿Sí? Hoy hay un grupo especial en la Universidad de Holanda que estudia particularmente pues ha propuesto la inmunidad, el entrenamiento inmuninnato, y es que, por ejemplo, en el caso de la vacunación contra BCG, ¿cierto? Que es específica en niños para contrarrestar la infección contra tuberculosis, ha disminuido la mortalidad en menores de 5 años y esa disminución de la mortalidad es por respuestas no específicas. Que incluso se está hablando, por ejemplo, que la vacuna contra BCG, si uno hace si mira cómo es el brote del coronavirus a nivel mundial, se ha encontrado una disminución en la infección y en la letalidad en los países que tienen como política la vacunación temprana con BCG. Pero pues esa asociación no puede ser tan básica. Es necesario realizar estudios. Tanto que actualmente hay un estudio clínico de vacunación con BCG para mirar si realmente está haciendo una protección no específica contra la infección con SARS en diferentes países de Europa, África, por América está participando Uruguay, pero pues es un tema que tiene mucho por investigar de aquí en adelante y puede ser una forma de proteger a los adultos mayores. Muy bien. Muchas gracias, Ivonne. Amita te felicita, excelente, muy buena charla, propia de ti. Y María Rosario dice que eres excelente expositora. Realmente nos ha gustado un panorama muy interesante. Quedan también interrogantes con relación a ese reto de cómo hacer el trabajo con adultos mayores. En nombre de la Facultad de Medicina te damos las gracias por tan excelente presentación
Lo mismo a todos los asistentes. Quiero recordarles que mañana en la franja de las 8 tenemos una conferencia que se llama Detección Oportuna de Cáncer en Niños, a cargo del doctor Ángel Castro Dajer, egresado del Departamento de Pediatría, y a las 5, Matemática Multisensorial como Estrategia del Desarrollo. Entonces, en este momento, pues damos por cerrada esta sesión. Les agradecemos mucho que se hayan conectado e Ivonne, nuevamente te damos las gracias. Espero que tengan buena noche y buen descanso. Hasta pronto. Para las que están haciendo una pregunta, tenemos el link en el canal de YouTube. Si me permiten un segundo, si quieren, ya se los comparto. Y ustedes entran ahí por el canal de YouTube de la universidad y ahí van a encontrar todas las charlas grabadas, las que hemos tenido hasta la fecha, que ya en poco llegan a 150 charlas desde que empezamos la propuesta de trabajo. Ya les comparto el link. ¿Cómo se llama? ¿Cuál es? ¿Cómo es que se llama? No, pues.